Vacunas, las dudas, la incertidumbre, la ansiedad, también las expectativas. Todo lo que necesitamos saber acerca de las vacunas en la Argentina. ¿Cuál es la situación actual? Solo alrededor del 3,7% de los vacunados tuvo efectos adversos y fueron leves o moderados. Los datos surgen del tercer informe de vigilancia de seguridad en vacunas del Ministerio de Salud de la Nación sobre alrededor de 90.000 inmunizados. El 92% fueron casos de fiebre, cefalea y dolor muscular. Muy bien, y para interiorizarnos en este tema estamos en contacto con la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal. Modo tarde. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por llamarme. Por favor. Bueno, ya una habitué del Telediario Federal, podríamos decir. Doctora, a ver, bueno, ¿cuál es la situación, el panorama hoy en la República Argentina con respecto a la vacuna y a la vacunación? Bueno, el panorama es bastante promisorio, ¿no? Porque estamos ya en proceso de vacunación. Cuando se había dicho que no iba a empezar, ya estamos desde la última semana de diciembre. Y bueno, obviamente el insumo que necesitamos para seguir adelante son las vacunas, ¿no es cierto? Por eso ahora ya se fue, digamos, nuevamente a Rusia a traer más dosis. Y bueno, también lo que había hablado Carla Bisotti, ¿no? Como posibilidad, digamos, que rápidamente se salió como a atacar, ¿no es cierto? O a señalar como un aspecto negativo, el cual para mí, por lo menos yo personalmente no lo leo así, ¿no? Lo leo como una cuestión de lógica, ¿no es cierto? O sea, si yo necesito inmunizar encima frente a la situación que se nos está viniendo a la mayor cantidad de, por ejemplo, personal de la salud, y voy a tener, digamos, de acá a 3 meses más dosis, sí, bueno, sí. Tal vez usaría hoy, o 2 meses, ¿no? O 1 mes, usaría hoy todas mis dosis para cubrir más personal y en todo caso, cuando viene la segunda tanda, hacer la segunda dosis, ¿no? Parece, digamos, lógico, y más allá de que mucha gente opina y realmente no entiende, uno trata de decir, bueno, que recordemos que estamos frente a hechos biológicos y que tal vez los 21 días se establecen sencillamente por Doctora, poner, digamos, ¿qué es lo que fundamenta? Un término de tiempo, ¿no? Pero no quiere decir que si vos lo prolongás no vas a tener inclusive mejor respuesta, ¿está bien? ¿Qué es lo que fundamenta tantas dudas, tanta incertidumbre y cómo se interpretan ese porcentaje mínimo de efectos adversos, ¿no? ¿En qué contexto se hace? Bueno, en realidad lo que se nombran como efectos adversos son efectos esperables y te voy a decir que en algún sentido son los deseables, ¿no es cierto? Porque yo cuando inoculo una sustancia a modo de vacuna, lo hago con el fin de que el organismo la reconozca justamente como algo extraño y elabore una respuesta inmunológica justamente que nosotros llamamos inflamación, ¿no es cierto? Inflamación viene de prenderse fuego. O sea, de hincharse, inflamarse, que te duela, que esté rojo, que esté caliente, que digamos, moleste cuando lo querés mover. Eso, digamos, es digamos, el proceso cuando nosotros decíamos, te prende la vacuna, ¿no es cierto? Sí, sí, Con lo cual, si bien es algo molesto, no es algo ni adverso ni algo no deseable. Entonces, se va confundiendo. Vos preguntabas, ¿qué es lo que anima todo esto? Bueno, acá desgraciadamente sabemos desde el minuto 1 que hubo, desgraciadamente se ha metido la política, ¿no es cierto?, la política barata en torno, digamos, al manejo de la pandemia, al hecho de los mensajes que se dan a la población, ¿no es cierto?, que la verdad que a esta altura cualquiera que tenga un poco de sentido crítico se da cuenta, digamos, quién dijo lo coherente y quién estuvo diciendo cualquier cosa, porque nosotros vemos que desgraciadamente, por ejemplo, las provincias donde manejó esa corriente que decía que no había problema, que se podían empezar las clases, que qué sé yo, desgraciadamente colapsaron, tienen escenas muy parecidas a las que pasaron en Ecuador, y eso lo podrían haber evitado si hubieran hecho caso a lo que se habló, que no es hacernos caso a nosotros como si fueran nenes de la escuela,
es hacerle caso a la pandemia, es hacerle caso a las normas de lucha que nos establece el virus y cuáles son las estrategias que hasta hoy tenemos para poder enfrentarlo. Entonces, sencillamente se trata de eso, ¿no? De no maten al cartero, como decían. ¿Y creen que se va a lograr generar esto de la inmunidad de rebaño en algún punto? Bueno, con las fechas y con el tiempo que están manejando en cuanto a esto de poder obtener más dosis de la vacuna, doctora. Mira, yo creo que sí, o sea, por lo menos tendría que ser la meta del gobierno y obviamente vos tenés una velocidad de vacunación, en algún momento lo vas a alcanzar. Pero esto también, ¿ves? Esto se mezcla con lo que dijo el secretario de la Organización Mundial de la Salud, que dijo algo que es lógico. A ver, plantearte vos vacunar al 70% de la población mundial, ¿no? En un determinado tiempo, que es un año, es obvio que no lo vas a lograr, porque imagínate... Ese es el tiempo, doctora, que tendría que cumplirse para que se logre la inmunidad en un año. ¿Ese es el periodo de tiempo? No. La inmunidad de rebaño, no. El tema es el siguiente. A ver. La inmunidad de rebaño a vos lo que te implica es que tenés más gente que ya está inmunizada, o sea que se supone que está protegida para infectarse, o sea que no se va a infectar, que la gente que no está inmunizada. Claro, pero esa inmunidad en esas personas vacunadas dura un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, sería... Bueno, hasta acá las evidencias son que la inmunidad va a ser muy duradera, o sea que podemos vacunar ahora la nueva dosis más un refuerzo dentro de un año, y eso, por ejemplo, en un esquema que no es comparable, pero sí, digamos, que quiero hablar del universo de las vacunas. Por ejemplo, la vacuna antitetánica, recordemos que inicialmente eran 3 dosis separadas por 60 días cada una, con un refuerzo al año, eso te dura 10 años. O sea que estamos hablando de la posibilidad, digamos, de generar una inmunidad estable que, por ejemplo, fíjate, cuando nosotros ya podamos vacunar a los niños, nosotros ya ahí vamos a estar en condiciones de progresivamente desterrar la circulación en muchísimos territorios, ¿no es cierto?, del virus. Doctora, y por ejemplo, cuando perdemos el ciclo de la vacunación, que hablábamos recién, por ejemplo, la del tétanos o alguna otra, que tenemos que volver a arrancarlo porque una vez que se pasa ya no vale más. En el caso del coronavirus, ¿cómo sería? No, por eso, el hecho de que Carla Bisotti nos haya dicho que tal vez se empleaban las dosis para que tuviéramos más primeras aplicaciones y diferir de los 21 días, como te vuelvo a insistir, como se quiso decir, que eso sí o sí nos llevaba a perder lo hecho, claro. No es así, es una patraña, ¿está bien? Fíjate que te estoy diciendo de que puedan esperar, por ejemplo, hasta 60 días, tal vez para aplicar inclusive en vez de 2 dosis, 3 dosis, pero digamos, inclusive fíjense que AstraZeneca había tenido un resultado, digamos, de cobertura bastante, entre comillas, flojito en relación a los demás, que la eficacia era más del 90%, y hubo un hecho fortuito que fue que se equivocaron y dieron media dosis en la segunda tanda. A aquellos que se les dio media dosis, encontraron que habían tenido el 90% de cobertura. ¿Se entiende? Quiere decir que el proceso de vacunación, de inmunización, no responde a la lógica que nosotros nos planteamos, sino a su propia lógica. Y las evidencias entonces nos dicen que podemos prolongar esos 21 días, que no es como, viste, que nosotros siempre queremos ese número, ¿no? Que diga, bueno, pues, si es 20 estamos bien, si es 23 ya no. Ya no sirve más, sí. No es así. No es tan exacto, ¿no? ¿Estamos entonces en un rebrote o estamos todavía en la primera etapa de la enfermedad en la Argentina? Nosotros estamos, y el mundo en realidad, puede ser que vos puedas decir pequeños rebrotes o rebrotes en las localidades, ¿no es cierto? Pero en modo global, realmente la pandemia nunca salió de su primer brote. Lo que sucedió fue que los lugares que empezaron a adoptar
las medidas de restricción de la circulación, progresivamente fueron logrando bajar el número de esos casos fatales, fueron desagotando su sistema, fueron acotando, porque la otra forma que vos tenías de lograr cierta estabilidad era, ¿se acuerdan cuando todavía teníamos restringidos, por ejemplo, las salidas nocturnas, ¿no? Sí. Las salidas sociales? ¿Por qué? Porque nosotros, si bien nos estábamos desenvolviendo por fuera de casa, generalmente lo estábamos haciendo hacia un lugar estable donde, porque por ejemplo, fíjate lo que dice que el análisis de Uruguay, ¿no? Que van a permitir que vengan porque detectaron que los contagios son intrafamiliares. Sí, muchachos, pero ¿de dónde trajeron la infección? La traen de afuera. Doctora, nos corremos un poquito de la vacuna. ¿Qué pasa con los recuperados? Porque a veces es el momento donde se relajan y son transmisores. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Hay mucha gente que a lo mejor relaja un poco los cuidados en este sentido de ya haber tenido la enfermedad. ¿Cuál es la certeza, la realidad? Bueno, la realidad es que podríamos estar frente a la posibilidad de reinfecciones y inclusive en algunos casos se ha constatado que la segunda infección fue peor la evolución clínica. En este caso nosotros vamos a vacunar a todos por dos cuestiones. Primero, por esta que estábamos hablando, ¿no? Por la posibilidad entonces de que aquellos que tuvieron infección benigna, vamos a llamarla así, tengan en una segunda ola ahí sí de infección peor evolución. Pero, por ejemplo, hoy aquellos que estuvieron gravemente enfermos o que recibieron plasma, no se los va a vacunar inicialmente, ¿está bien? Ahora, la idea es que ¿por qué vacunamos? Esto se llama vacunar en sucio, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo no voy a gastar realmente recursos en ver si vos tuviste o no el coronavirus para si te vacuno o no. Siendo grupo de riesgo, ¿no es cierto? Siendo, por ejemplo, personal de la salud, estamos hablando de esa gente. ¿Por qué? Primero, porque imagínate que nosotros hablamos de que casi por cada conocido tenés 10 casos que no fueron detectados. Entonces, vas a tener muchísimos más todavía de los que vos habías conocido y entonces, digamos, se te va a agrandar muchísimo el número. Por el otro lado, vemos el fenómeno de que mucha gente que se infecta, sobre todo aquellos que justamente tuvieron infección asintomática, y rápidamente los anticuerpos caen. ¿Por qué caen? Porque justamente el germen fue rápidamente combatido. Bien. Tampoco sabemos en ese caso si, por ejemplo, esa persona vuelve a encontrarse con el virus, otra vez va a ser tan eficiente. Entonces, frente a todo esto, la idea es, sobre todo por la premura que tenemos, vacunar, que esto se hace, no es que, vacunan en sucio, no, esto se hace, ¿está bien? Pero quiero decir, no vamos a perder el tiempo y gastar recursos en hacer un estudio, sencillamente a quienes sean de riesgo, sean estratégicos o esenciales, se los va a vacunar. Muy bien, doctora Gabriela Pivano, muchísimas gracias por este tiempo y por sus conceptos, muy amable. Bueno, escúchenme, vienen momentos decisivos, discúlpenme, vienen momentos decisivos. Por favor, aquellos que pueden no salir, no salgan. Cuando salgan, háganlo a conciencia, porque estamos hablando ya sí de colapsar el sistema. Así que, por favor, y no maten al cartero. Piensen que lo que uno les está hablando tiene que ver con la experiencia que están viviendo inclusive otros países. Mucha responsabilidad es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego.